Bueno, entonces para el día de hoy, antes de empezar, pues quisiéramos hacer un recorrido pues como con lo que hemos estado trabajando hasta el momento, ¿cierto? Para que así entonces avancemos en un nuevo tema, pues una nueva explicación de lo que son los pronósticos. En la sesión anterior estuvimos trabajando entonces lo que era los modelos de pronóstico, entonces teníamos lo que era el promedio móvil simple. Recuerden que ese promedio móvil simple se puede hacer entonces para espacios de tiempo cortos, que a pesar de pronto que nos da una proyección de lo que pueda suceder en una determinada situación, eh, los resultados pues no son muy precisos, ¿cierto? Los resultados allí no son muy confiables. De todas maneras, eh, se toman entonces pues como simplemente es como una media aritmética de los datos dependiendo pues el tiempo que se quiera determinar allí. Si se quiere analizar pues, de forma bimestral, o en este caso pues tengo aquí también el ejemplo de forma trimestral, o en el caso de que sea semestral, ¿cierto? Pero miren que a cada uno de estos valores se le asigna un mismo peso. O sea, supongamos pues que si lo hago bimestral, entonces cada mes tiene un peso entonces de importancia dentro de ese análisis del 50%. ¿Sí? Eso hace entonces que de pronto se pueda desvirtuar un poco la situación y por ello entonces cuando hacemos la gráfica nos damos cuenta entonces que el pronóstico no es tan ajustado a las ventas que se tienen registradas de forma real. Independientemente de que se haga pues de forma bimestral, trimestral o semestral. Sin embargo, este promedio móvil simple nos da esa aproximación por ejemplo, de lo que puede suceder, ¿cierto? Y recordemos que tenemos una media de desempeño y esa media de desempeño nos permite entonces hacer ese análisis de cuál de esos promedios que estamos calculando es como el más ajustado hasta allí para nuestra situación de análisis. En este caso, por ejemplo, de las ventas. Eh, Recordemos que cuál sería el pronóstico más ajustado es el que tenga entonces el valor absoluto medio, eh, pues el error absoluto más bajo, ¿cierto? Ese que tenga ese valor más bajo, entonces el que nosotros llamaríamos pues, que es el más ajustado a nuestra situación en particular. Por ejemplo, para el ejercicio que tenemos aquí es de 0,085, 0,076 y este último es de 0,089. Entonces, en este caso, para ese ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, que ya sabemos cómo se calcula, entonces el más ajustado sería el trimestral. Tiene entonces un error medio absoluto más bajo. ¿Sí? Listo. La semana pasada estuvimos trabajando lo que era el promedio móvil simple ponderado. Recordemos entonces aquí que definimos eh, también el tiempo análisis, lo podemos hacer bimestral, trimestral o semestral. En este caso particular, por ejemplo, que tenemos acá, lo tenemos es trimestral y a cada mes se le fue colocando entonces un peso. Ese peso básicamente determina es como la relevancia dentro de ese análisis o la relevancia pues de esa venta, de ese dato dentro de ese análisis que queremos hacer de proyección, ¿cierto? Importante aquí, por ejemplo, es que es la suma de esto no debe superar 1, que equivaldría pues como al 100% de nuestros datos, ¿cierto? 2, que el último mes que queramos nosotros analizar es el que se le asigna mayor peso, ¿sí? Por eso aquí entonces en este que es trimestral, mire que el peso entonces fue de forma creciente. El primer mes entonces tiene apenas un peso del 20% o el 0,2, el siguiente entonces 30% y el último que es el más próximo a donde nosotros vamos a hacer el análisis, tiene un peso del 50%. Recordemos que estos pesos se los colocamos nosotros aquí de forma arbitraria, ¿cierto? Inicialmente nosotros los asignamos de forma arbitraria. No quiere decir eso entonces que nosotros vamos pues como a hacer esa proyección de esa manera, ¿no? Porque recordemos, uno aquí esto lo puede modificar, yo puedo cambiar este peso por ejemplo para 0,1, ¿sí? El siguiente me va a tocar, un momentico por favor, es que en Excel
se cierra la ventana, entonces el video se me queda cortico ahí. Mire, entonces es 0.1 y mire que automáticamente cuando yo cambio entonces estos pesos se va modificando entonces todo nuestro pronóstico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cálculo de ese valor, recordemos que es la venta que tenemos en este caso para el mes 1, ¿sí? Que es de, bueno, eso está en términos de millones de pesos, entonces sería 1.250.000 pesos por ese peso del mes 1, que para ese ejercicio que tengo aquí es del 10%, ¿sí? Más la venta del segundo mes, que es 150.000, 1.150.000 por el peso del mes 2, que es del 30%, o 0.3, más la venta del tercer mes, que es de 970.000 por el 0.5 que habíamos dicho inicialmente, ¿cierto? Entonces, mire que estamos haciendo así el promedio, pero de acuerdo pues como al peso de cada uno de los datos que le hemos asignado entonces en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces eso es lo que determina el peso. Por eso cuando modificamos nosotros algún valor de esto, entonces se nos va a alterar aquí nuestra situación. Tengamos aquí presente, por ejemplo, es que esta suma, por ejemplo, aquí como la tengo yo en ese momento, daría 9, ¿cierto? Entonces tendría yo que haber modificado algo acá para que siempre me vaya a dar me vaya a dar 1, ¿sí? En la medida que yo cambie estos datos, se me va, como les decía, se me va a cambiar entonces el pronóstico, por lo tanto también se va a ir cambiando entonces el error, ¿sí? Recordemos que el error es la diferencia entre lo que es la venta real y lo que se está pronosticando para ese mes en particular, ¿cierto? El error absoluto es el valor absoluto entonces del error. Recordemos que el error absoluto entonces lo calculamos con la fórmula ABS, que es de valor absoluto, ¿sí? Del valor que queremos analizar. Listo. La gráfica igual cambia de comportamiento. Voy a hacer aquí un cambio pequeño, 0.3, por ejemplo, el que teníamos ahorita. Miren, ahí la gráfica está bastante alejada, la gráfica del pronóstico bastante alejada, pues como lo de las ventas. Y si le coloco entonces 0.4, es que la gráfica entonces se acerca un poco más. Igual entonces aquí lo que es el error medio y el error medio absoluto también se modifican de acuerdo pues como a esos cálculos que estoy, a esta modificación que estoy haciendo acá. Vuelvo otra vez a colocar 0.3 y miren entonces que se mueve tanto el error medio como el error promedio, ¿cierto? ¿Ello por qué? Porque como estamos, al cambiar estos pesos, se cambian nuestros errores, entonces también el promedio de ellos va a irse modificando. Bien, para no hacerlo pues como tan al azar, porque posiblemente entonces aquí para nosotros tratar de que la gráfica se ajuste lo más que pueda, la línea de pronóstico se ajuste lo más que pueda a las ventas. Entonces nos tocará hacer muchos ensayos. Por ejemplo, si coloco aquí 0.45, ¿sí? En este último, por ejemplo 0.45, mire que se está alejando. Entonces, ¿será que entonces la acerco a 0.6? Entonces ya se me pasó, ¿sí? La tengo que ir yo buscando de forma manual cómo puedo hacer pues como ese ajuste, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros pretenderíamos pues como acá, hacer que ese pronóstico se ajuste lo más que se pueda a las ventas. Pero en Excel nos permite entonces hacer ese ajuste, ¿sí? Excel nos permite entonces hacer ese ajuste de tal manera que no tengamos nosotros que hacer como ese ensayo y error aquí tantas veces y que recordemos que estamos trabajando con números reales y entonces por ejemplo entre 0.1 y 0.3 hay una infinidad de números infinitos y entonces uno allí se perdería un poco pues, o se desvirtuaría pues un poco, ¿cierto? Porque no sabríamos nosotros cuál sería pues como el dato real. Entonces en el ejercicio que hicimos la clase pasada, que les agradezco todo el apoyo y la ayuda que me brindaron para poder compartir pantalla pues y poder hacer como la explicación, nos mostraban cómo podíamos nosotros ajustar esos valores, estos pesos. ¿Se acuerdan cómo se hace? Excel tiene una opción que nos permite entonces hacer ese ajuste. Solver. Con Solver, claro que sí, exacto. Eso es. Con Solver entonces podemos entonces hacer ello.
¿Alguien, alguno de ustedes logró hacerlo? ¿Lo hizo? ¿Sí? ¿Alguno hizo pues como el ejercicio? Profe, yo no pude por la cuestión de que en el Word, o sea, en el Excel no, o sea, me salía error. ¿Usted se acuerda Ah, sí, cuando claro. le compartí? Entonces no sé qué problema tengo ahí. Traté de instalar otra vez el Office porque no me dejaba abrir el Excel. Ah, ya. ¿Pero sí logró instalarlo nuevamente? Sí, sí logré, pero igualmente, ahora ya no me sale el error, pero cuando le voy a dar a la parte de la tabla, o sea, del diseño de datos, Sí. me sale como un signo de interrogación y de ahí no me deja pasar. Ah, bueno, raro. De pronto es el... sí, lo que pasa es que a veces hay versiones de Office. Como nosotros normalmente no trabajamos con un Office licenciado, ¿cierto? Hay algunas versiones de pronto que esas no licenciadas que nos bloquean algunas opciones. Y de pronto esa versión que estás usando no tiene los complementos activos. O sea, habilitados para que los puedas usar. Bien. ¿Y los demás compañeros sí lo hicieron? Me faltó eso con el solver ese, pero eso fue todo. Ya lo otro sí lo tengo. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacerlo entonces nosotros. Un momento. Exacto. Listo. Vamos entonces nosotros a hacerlo pues para que ustedes lo visualicen nuevamente. ¿Sí? Entonces tengamos siempre presente esto, y es que esto sí me molesta. Un momento. Listo. Entonces tengamos siempre presente eso. Cuando nosotros hacemos el pronóstico ponderado, promedio móvil ponderado, siempre esa suma nos debe dar 1, ¿cierto? Eso es lo primordial. Entonces el solver nosotros tenemos que verlo, hasta tenemos que condicionarlo es a eso. A que aquí siempre esa suma nos vaya a dar entonces 1, ¿cierto? Eso por un lado. Dos, es que el error medio absoluto, lo que nosotros buscamos es que ese error medio absoluto sea lo más bajo posible, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo lo calculamos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces nosotros cómo lo calculamos. Entonces, voy a verificar pronto en este equipo, voy a irme a opciones, miren, es como para activar el solver, es archivo, ¿cierto? Opciones, y en opciones busco entonces complementos. ¿Sí? Y aquí en complementos, administrar complementos del cel, si le doy clic, me muestra entonces los elementos, bueno, complementos del cel, le voy a dar en ir para que me salga pues como el cuadro de complementos a ver cuáles están habilitados. Y efectivamente aquí yo tengo ya habilitado la opción de solver, ¿cierto? Mire que está pues con la palomilla allí, con el chulito que está aquí. Entonces, si no lo tenía, hubiese entonces tenido que activarlo y básicamente entonces darle en aceptar. ¿Dónde me aparece pues como el solver? Cuando yo le doy entonces en datos, en la pestaña, en la barra de menú, en la opción de datos, ¿cierto? Al final me aparece entonces el signo de interrogación y me aparece entonces solver. De pronto, Camilo creo que es, sí, Camilo o José, ¿no? Que no les aparece, que le aparece pues un signo de interrogación, posiblemente solamente le muestre el signo de interrogación, pero no le funciona. O sea, si le da clic, no se le activa la opción acá la opción de cuadros de parámetros de solver. Profe, ese es el que usted tiene, ¿cuál es? Ya un momento te digo por acá qué versión es esta. Mire, 2019. Ah, 2019, el mío es 2003. Ya. Entonces, no, Actualízate, perdón, papi, actualízate. 2016. 2019, no, pero no es actualizado como tal, tengo que descargar el paquete Office 2019.
Sí, sí, claro, exacto. Es de pronto instalar un paquete de Office más reciente. No, hoy voy a intentar pagar otra vez. Y a mí me tocó jugar reinstalar todo otra vez porque no me dejaba abrir LEDs. Exacto. Listo, entonces ya saben entonces que aquí tenemos entonces la opción de Solver, ¿cierto? Ya la tenemos disponible. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Oh, entonces le damos nuevamente a hacer el ejercicio, pues vamos a dar clic en Solver. ¿Sí? Y entonces aquí nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, es lo que llama Solver, pues como establecer el objetivo, ¿cierto? Entonces el objetivo se establece es para maximizar, ¿cierto? Para minimizar o para determinar pues algunos valores, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos aquí es que nuestro error medio absoluto, ¿sí?, sea lo más bajo posible, o sea que nosotros vamos a minimizar. Pero ¿qué vamos a minimizar? Ese error medio absoluto, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros debemos de asignar pues como la condición, la solución para nuestro ejercicio. Ya sabemos entonces, objetivo, minimizar. ¿Pero qué vamos a minimizar? El error medio absoluto. Entonces seleccionamos aquí la celda de error medio absoluto. Ven que simplemente pues, es con ese recuadro yo puedo reducir pues toda la caja de diálogo donde estoy trabajando para poder seleccionar pues como la celda que yo quiero especificar, donde yo quiero calcular ese error mínimo, ¿cierto? Ese valor mínimo, perdón. Vuelvo acá entonces en ese recuadrito aquí, el icono pues como para expandir nuevamente el cuadro de texto. Bien, ahora entonces nos dice acá, cambiando, ¿cierto?, las celdas de variables. Listo, entonces vamos a mirar qué es lo que nos pide acá. Recuerden que nosotros estamos aquí, o sea que ese valor mínimo depende básicamente de los pesos que nosotros tengamos acá, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces esos son los cambios que nosotros queremos hacer. O sea, nosotros queremos es modificar estos pesos, ya a subir acá un momento un poco más, voy a reducir aquí. A ver, no me deja mover, ¿por qué? Aquí sí. Listo, les indicaba, nosotros ese valor mínimo en el error medio absoluto lo queremos, o sea, queremos tener ese valor mínimo es cambiando el peso de esto, ¿cierto? Y no colocándolo nosotros de forma manual. Entonces, ¿qué valores son los que vamos a cambiar? Esos que están acá. Entonces seleccionamos entonces nuestras tres celdas y mire que aquí nos indica entonces que vamos a modificar esos tres valores, ¿cierto? De tal manera que ese dato que tenemos acá nosotros, el C31, sea mínimo. C31 donde tenemos entonces el resultado del error medio absoluto. ¿Sí? Pero recuerden que yo les había dicho a ustedes, para poder tener ese error mínimo absoluto o esos pesos, tenemos una condición. ¿Sí? Tenemos nosotros una condición. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y es que estos valores que están aquí, ¿sí?, sobre de peso, tienen que ser, por un lado, mayores que 0. Mayores o iguales que 0. O sea, pueden ser 0, no pueden ser negativos. ¿Cierto? Entonces vamos a agregar esa primera condición. Un momentito acá. Aquí ya. Hay un problema con esta fórmula, necesito introducir una fórmula cuando tiene el carácter. A ver si tienes que seguir tratando de escribir una fórmula. Ah, ya. Puede ser aquí que como seleccioné los datos dos veces, eso estoy mirando aquí. Voy a mirar aquí este valor. Ah, sí, ya. Aquí lo tenía dos veces. Lo que pasa es que como le di dos veces, ¿sí? O sea, ahorita yo le di, o sea, reduje acá la expresión y le di nuevamente acá. Entonces como que se me duplicó dos veces el valor. Profesor, Sí, señor. bueno, ahí me quedé con ese paso. No, yo le hice etiquetas, bueno, etiquetas de objetivo, ¿verdad? Establecer objetivos, sí, señor. Bueno, ahí va en mayo, ¿cierto? El MAE, sí, señor. Bueno,
Listo. Después la otra casilla que viene es lo que uno quiere, si va para los máximos, para los mínimos, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces vamos a establecer es el Bueno, mínimo. ajá. Y en la casilla última dice con no sé qué, ¿cuántas son las que están ahí? Ya, Cambiando, perdón, sí, cambiando las celdas de variable. Sí, un momentico ya, ya. ahora sí, ya. Y en estas de aquí van donde está ya la W, ¿verdad? Sí, señor. Eso. A ver si de pronto así ya hice. Y cambiando las variables de las celdas de valores, de variables. Entonces esta es la columna W. La que es correcto, eso. Eso es. Ahora, vamos a agregar entonces las restricciones, ¿cierto? Recuerden que las restricciones es lo que indicaba yo ahorita. Y es que estos valores que están aquí, los voy a demarcar.